Muy bien, muy buenas noches a todos los presentes. Nuevamente queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional. Esta noche seré el moderador de este evento del primer ciclo de conferencias internacionales WIC 2023. Así poco para que de alguna manera me vayan conociendo una pequeña semblanza. Jorge Castrillón es ingeniero industrial, recibido de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional en estrategias de marketing y publicidad. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de este siglo, su carrera profesional transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Core y director de la red Alumni Futuro. Para poder comenzar con esta actividad, quiero hacer una pequeña introducción de nuestra universidad para aquellos que no la conocen. Nuestra universidad nace a cubrir un espacio que está generando digamos, el ambiente o el mercado de la educación. Hoy estamos necesitando universidades que sean innovadoras y disruptivas, que de alguna manera generen un cambio y que sean comunicador de hacedores. Para que puedan entender de qué estamos hablando, este pequeño video y que de alguna manera marca la génesis de nuestra universidad. Perdón. Vamos a pasar. Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. UICS nace en Cuernavaca, México, bajo este ADN que prácticamente cruza todo nuestro modelo educativo. Somos una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable y que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayudan a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro planeta, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Es decir, nosotros tenemos como palabra base de nuestra génesis al concepto de innovación como recurso inagotable, y lo que generamos es una comunidad de hacedores que estén trabajando de alguna manera con un objetivo claro, que es contribuir de alguna manera, como la ponencia de hoy es muy importante, porque está trabajando sobre prácticamente el ODS 2 de las Naciones Unidas, ¿sí? Y queremos que nuestros estudiantes, como el ejemplo de hoy con nuestra ponente Cristina, sea el mismo comportamiento. Y declaramos que desconocemos el futuro. Ayer di una conferencia sobre educación del futuro y prácticamente es muy importante entender esto, que debemos aprender a desaprender para reaprender. ¿Por qué? Porque, digamos, sabemos la importancia que tienen para este, futuro las habilidades emergentes como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier trabajo, y eso es lo que nos centramos. Es decir, el concepto habilidades emergentes cruza toda nuestra malla curricular y nuestro modelo educativo, y de alguna manera se apoya sobre lo que vamos a presentar ahora, que es la red Alumni Futuro de nuestra universidad. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar preparados solo para un trabajo, sino tenemos que estar preparados para desarrollar, como dice acá abajo, cualquier trabajo. Por eso
creemos que en WIC somos una puerta al futuro. Tenemos 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Administración de Empresa, maestría en Educación y Tecnología Digital y una nueva maestría en Gerencia Hospitalaria. Nuestra red alumni, de alguna manera, como les comenté recién, es una base de apoyo en todo lo que tiene que ver el crecimiento del empoderamiento personal, de las habilidades emergentes, las funciones ejecutivas, ya sean las blandas o las duras, o como también pueden llamarle las calientes y las frías, ¿sí? Tenemos una serie de eventos que son lo que ustedes están viendo acá, que en donde el ciclo de conferencias internacionales es uno más de todos nuestros programas. Tenemos las masterclass, que prácticamente son conversatorios, que invitamos a 4 o 5 profesionales para discutir sobre un tema determinado, el ciclo Pensadores del Futuro, que dentro de poco tenemos uno con Eliodoro Mentosilla, que es un futurólogo muy interesante de Venezuela, el censo de empleabilidad, para nosotros es muy importante la familia. Si ustedes son alumnos, saben que para su acto de bienvenida hemos invitado a la familia y tenemos actividades que se van a desarrollar durante el año para toda la familia. Incentivamos mediante el programa Compañero el encuentro, ya sea virtual o presencial, es decir, humanizar la despersonalización de lo virtual, nuestra bolsa de trabajo, nuestro taller de sueños en la cápsula del tiempo, el evento Networking Internacional, que se hace una vez por año, y el campus de entrenamiento Yo como Marca, que es un campus que trabaja con neurociencia, con programación neurolingüística, y trabaja con creatividad, es decir, preparamos durante 2 meses para enfrentar las profesiones del futuro y generamos un empoderamiento en las personas para que puedan tener la espalda suficiente para este espacio liminar que vamos a vivir estos próximos 20 años entre la sociedad post-pandémica y la sociedad, de alguna manera, cuántica. Así que prácticamente quiero decirle que todos aquellos que pertenecen a nuestra universidad, que son alumnos de nuestra universidad, son miembros de la red de alumni, han recibido el certificado de membresía. Si alguno de ustedes no lo ha recibido y es alumno de nuestra universidad, por favor, se comunica con la licenciada Jimena Molina, que es la coordinadora de la red de alumni Bayou Global. Acá tienen sus datos, saquen una foto y de alguna manera ella va a resolverle todos sus problemas. Así que sin más, quiero presentarle el último video que tiene que ver con una serie de videos que estamos haciendo con testimonios de nuestros alumnos, que denominamos historias de vida. Así que este es el primero del capítulo de Historia de Vida. Bueno, usted lo vea. Elegí la universidad porque cuando empecé a explorar propuestas para estudiar el doctorado, encontré que ellos ofrecían una propuesta realmente innovadora, con 0 obsolencia y con posibilidad de impacto tangible. Eso me encantó. Mi deseo es impactar en nuestro sistema educativo colombiano gracias a todos los aprendizajes que pueda tener con la UICS. Una de las cosas que más me gustó de este doctorado es que nos ofrece la posibilidad de cursarlo en modalidad remota, online, y eso me parece fundamental, pues no tenemos que desplazarnos, lo que en ocasiones genera fuga de cerebros, sino realmente cursarlo dentro del país, impactando no al finalizar el doctorado, desde mañana que empieza el doctorado. Bien, ahora sí. Les voy a presentar a la magíster Cristina Elizabeth Oliva, que nos va a hablar sobre la gestión del conocimiento en el sector agropecuario. Para que la puedan conocer, de alguna manera vamos a tener una pequeña semblanza de ella. Magíster Cristina Elizabeth Oliva Puertas. Es ingeniera comercial, máster en alta dirección, máster en administración y dirección de empresas con especialidad en dirección de proyectos, especialista en proyectos de desarrollo y reactivación productiva. Es funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y exdirectora provincial del IES en Bolívar. Tiene experiencia profesional tanto en el sector público como privado. Muy bien,
Lo último que voy a plantear es todos aquellos que tengan alguna pregunta sobre quieren hacerle a nuestra magíster, por favor, por el chat expresan sus preguntas, yo se las leeré al final de la ponencia. Así que ya estamos listos. Perdón. Y vamos, dejo de compartir. Y bien, aquí la tenemos en vivo y en directo a nuestra ponente de hoy. Bienvenida, Cristina, un placer tenerte en este ciclo de conferencias. Todo tuyo, ya dejé de compartir, así si querés compartir pantalla. Buenas noches, Jorge. Gracias. Para mí es un gusto compartir con ustedes y participar en este ciclo de conferencias. Voy a empezar mi presentación ahora mismo. Ya. Bueno, como habíamos en la presentación que me han hecho, el tema que voy a presentar es la importancia de la gestión del conocimiento en el sector agropecuario. Y quiero pues empezar hablando acerca de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. ¿Por qué es importante hablar de esto? El concepto de seguridad alimentaria surge en la década del año 70 y se basa en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80 se añadió la idea del acceso tanto económico como físico y en la década de los 90 se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad, que es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo es preparado o ingerido. Y además de las preferencias culturales, también se puede reafirmar que la seguridad alimentaria va más allá y se convierte en un derecho humano. Según la FAO, desde la Cumbre Mundial se determinó que la seguridad alimentaria a nivel del individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias con el objeto de que se lleve una vida activa y sana. Para eso es importante nombrar que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso el número 2, el objetivo es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Dentro de las metas que se establece en este objetivo de desarrollo sostenible es que todas estas fueron enmarcadas para el año 2030. La meta es, entre las metas, que son varias, son poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en particular a los pobres y las personas en situaciones vulnerables. También otra meta planteada y que además, más allá de que se haya establecido un tiempo límite, es necesario debido a las consecuencias que esto trae, es el tema de la malnutrición, que inclusive se planteó que se debería tardar no más allá del 2025 para cumplir con esta meta, debido a que se tiene que aplicar en niños menores de 5 años, pues abordar esas necesidades de nutrición en adolescentes y mujeres embarazadas. Además, otra de las metas es el de duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores, los pescadores, mediante un acceso seguro y equitativo a la tierra, a otros recursos de producción e insumos, además de conocimientos y servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de un valor añadido, considerando que el empleo en el campo pues es limitado y además también debería generar fuentes de empleo. Entonces, por ello es importante asegurar la sostenibilidad de estos sistemas de producción.
También aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, mejorando progresivamente además la calidad de suelo de la tierra. Otra de las metas es mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domésticos, sus especies silvestres conexas, entre otras, y mediante una buena gestión y de diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, promoviendo el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Y muy importante resaltar que también se debe tomar en cuenta estos conocimientos tradicionales de la gente de campo, la distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países de desarrollo, que están en vías de desarrollo, y sobre todo, corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, que mediante la eliminación paralela de toda forma de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas esas medidas de exportación con efectos equivalentes para que tenga mayor oportunidad de generar, sobre todo de generar oportunidades dentro de este campo, dentro de este sector. Es importante adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados, facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios en los alimentos. Todo esto debido a que se ha analizado estadísticamente la necesidad, ya que alrededor de 267 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe sufren de inseguridad alimentaria. Esto significa que el 40% de la población no tiene acceso físico o económico suficiente a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades diarias y llevar una vida saludable. Pero el problema no termina ahí, ya que el 8.6%, es decir, 56 millones de habitantes, padece de hambre en toda su crudeza. No tienen consumo suficiente de alimentos para cubrir los requerimientos calóricos. Es por ello que de los análisis que se han, las investigaciones que se han realizado acerca de la alimentación y la seguridad alimentaria, se distinguen 4 dimensiones. Importante conocerlas, ya que estas son la base para poder hablar de una seguridad alimentaria y con ello poder llevar a una oportunidad de acceder a ellos. Y es, en este caso, cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de la disponibilidad de los alimentos, que puede generarse a través de una producción nacional o de un comercio internacional. Las investigaciones de seguridad alimentaria y nutricional están adquiriendo cada vez mayor importancia, como en los planes y estrategias de desarrollo de cada uno de los países. Sin embargo, muchas veces se hace difícil la adecuación de los resultados de los mismos en las prácticas. Por ejemplo, Brasil ha visto la necesidad de evaluar de manera detallada la disponibilidad de alimentos con la finalidad de establecer estrategias oportunamente. Aquí podemos ver un listado de indicadores que ellos han implementado en su evaluación para poder conocer y poder asegurar, valga la redundancia, el asegurar la disponibilidad de alimentos para su población, considerando precisamente el grado de suficiencia de la oferta para satisfacer determinados niveles de demanda. También es importante conocer y hablar de el nivel de autonomía y autodeterminación que representa el volumen de importaciones dentro de la disponibilidad total. Otra variable importante dentro de
de este tema es el grado de estabilidad o fiabilidad de la oferta interna y de sus componentes. Esto se refiere a las fluctuaciones o magnitud de oscilaciones de la oferta de alimentos en el decorrer del tiempo. Un tema muy importante también es la sustentabilidad, o sea, la habilidad que el sistema tiene para sostener en largo plazo los actuales patrones de oferta y demanda. Además no podemos dejar de lado a la equidad, que significa el acceso seguro a alimentos suficientes para todos los grupos sociales. Otro de los, perdón, otra de las dimensiones es el acceso a los alimentos, que puede ser un acceso económico, físico o cultural, extendiendo diferentes posibilidades para favorecer el acceso a los alimentos, siendo estos el empleo, el intercambio de servicios, el trueque, crédito, remesas o vínculos de apoyo familiar o comunitario existentes. En el mundo hay alimento suficiente para alimentar a 7.800 millones de habitantes que conformamos la población mundial. Sin embargo, cuando tuvimos la presencia del inicio de la pandemia en el 2020, el mundo se expuso pues a esta pandemia y se identificó que más de 820 millones de personas pasan hambre y aproximadamente 144 millones de niños menores de 5 años tienen retraso del crecimiento. Esto es más de 1 de cada 5 niños en todo el mundo. Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia, la pandemia mostró precisamente, dejó de entrever qué es lo que está pasando con la alimentación y la calidad de alimentación. Y por ello es importante que los países establezcan políticas relacionadas con el suministro de los alimentos para que en medio la población pueda tener acceso a los mismos a través de políticas macroeconómicas nacionales y estrategias globales de desarrollo que garanticen una inversión adecuada en el sector agrícola, tanto públicamente como de manera privada, y la producción alimentaria. Además de políticas agrícolas y comerciales adecuadas que permitan la expansión y diversificación de la producción y disponibilidad de alimentos, de productos agrícolas en un balance entre cultivos alimentarios y de exportación. También es importante políticas que mejoren el acceso a la tierra y a otros recursos importantes para lograr una mayor producción, como por ejemplo en créditos, en fertilizantes y capacitación además para no solamente utilizar productos químicos que deterioran precisamente a la tierra. Considero que son los más importantes para poder dar un abastecimiento y acceso a los alimentos. Otro de las dimensiones precisamente es la utilización de los alimentos, el aprovechamiento que una persona hace mediante la adquisición de nutrientes, la inocuidad de los alimentos, que es la ausencia de peligro en los alimentos. El hambre y la malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios, por lo que no son capaces de mejorar su calidad de vida, sus medios de vida. Y hay aproximadamente 800 millones de personas que padecen hambre en todo el mundo y la mayoría están en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Otro de los componentes precisamente es la estabilidad en la disponibilidad y el acceso de alimentos independientemente de las fluctuaciones económicas o climáticas. Otro punto importante que considero muy importante hablar para poder entender por qué es importante hablar de la gestión del conocimiento en el sector agropecuario, precisamente es la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos y las naciones de las naciones o la unión de países en definir políticas agrícolas y de alimentos sin ningún dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico.
La soberanía alimentaria proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y la manera en la que lo producen. La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger, regular y producir, cuidar la producción nacional agropecuaria, proteger el mercado doméstico, esos excedentes agrícolas, protegerlo de las importaciones con bajos precios, de productos con bajos precios. Además, reconoce asimismo el derecho de las mujeres campesinas y la gente de campo que tienen ese acceso a la tierra, tener la oportunidad de acceder al agua, a semillas, a recursos productivos y un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad deben constituirse como prioritarias en las políticas de comercio. En el Ecuador, la Constitución establece como un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo y el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades y pueblos y nacionalidades alcancen la suficiencia de alimentos sanos y cultivados de manera apropiada y en forma permanente. Ecuador es uno de los países que ha demostrado importantes avances en materia de soberanía alimentaria y es así que en el año 2013 la Asamblea estableció inclusive un día, el día 16 de octubre, como el Día Nacional de la Soberanía Alimentaria con el fin de reconocer la lucha de pequeños y medianos productores, quienes proveen más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, y además de promover la producción agropecuaria nacional y fomentar el trabajo intersectorial, integral y de diferentes actores del sector de la agricultura. La Constitución la soberanía alimentaria está respaldada en la Constitución por por varios artículos donde se establece precisamente la importancia que se da a las personas, a la colectividad que tienen derecho a un acceso seguro y permanente de alimentos sanos y suficientes, como es el artículo 13 de la Constitución, donde el Estado se compromete a promover la soberanía alimentaria. En el artículo 32 habla, en cambio, acerca de la salud, que la salud es un derecho que garantiza el Estado, y dentro de estos precisamente está el derecho al agua, a una alimentación, a la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y todo lo que sustenta el buen vivir. Tenemos el artículo 45 también, donde está la protección a las niñas, niños y adolescentes, quienes gozarán de derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad, y entre esos el Estado reconocerá y garantizará la vida, el cuidado, la protección, y entre ellos está la alimentación y la seguridad también de estos niños y sus familias. En el artículo 66, el Estado reconocerá y garantizará a las personas el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, la alimentación y la nutrición. Como vemos, el Estado tiene una responsabilidad directa sobre cómo se maneja los alimentos y la capacidad que tiene de que la población tenga acceso a estos alimentos, porque la soberanía alimentaria es un concepto en evolución que se va integrando además nuevos elementos y nuevos actores como la autosuficiencia y la diversidad de sistemas alimentarios. Esto incluye también el derecho de los pueblos a definir sus alimentos y el derecho que tienen los productores y los consumidores. De forma que la agrodiversidad está propia del modo de producción de las agriculturas, sobre todo de las familias campesinas. La agrodiversidad, que el derecho que tienen a consolidar un sistema de producción que sea único, que ellos que se respete, cuyo aporte al desarrollo económico y del productor de alimentos primarios precisamente es el de generar autoempleo. Esta actividad se ha invisibilizado y lo importante es el aprovechamiento que han tenido otros sectores de la producción, y de esto se han servido y ha afectado directamente a los pequeños productores. Y por ello se ha visto también en riesgo el abastecimiento de alimentos, ya que el campesino ha tenido que dejar
dejar el campo, dejar su actividad debido a que esta es mal remunerada. En la actualidad hay un discurso orientado a valorar el aporte de la agricultura familiar campesina en la soberanía y la seguridad alimentaria del país, pero en la práctica, a través de políticas públicas, no han existido unas políticas públicas homogéneas y estas actualmente han visto que vulneran sin tomar en cuenta la importancia de la generación de alimentos para la población ecuatoriana. Se han disminuido y se han visto afectadas también las fuentes de empleo, que además no han considerado que el campo es un sujeto dinamizador de los diferentes territorios. Y esto es un claro indicador de la evolución del uso de suelo en el Ecuador. Para el 2006, la agricultura significaba el 60% del abastecimiento de productos de consumo nacional. Como lo hemos dicho, actualmente representa un 70%. El objetivo es que con nuestras tierras y las tierras productivas que tiene el Ecuador, pueda incrementar esta oportunidad de abastecimiento y la producción crezca precisamente para poder llegar a un adecuado abastecimiento. Y esto precisamente se debe ver reflejado en la manera en la que nos involucramos precisamente para cuidar de esta soberanía alimentaria. Con este preámbulo hablando de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, quiero hablarles de por qué es importante la gestión del conocimiento en la agricultura. El concepto de gestión de conocimiento precisamente se define, existen varias definiciones, pero me pareció muy importante esta de Briceño, que la dio en el 2020, y la define como un conjunto de actividades y procesos que fortalecen el intercambio de información y experticia dentro de una organización o grupo de profesionales con el fin de mejorar el rendimiento de la organización o los resultados de un proyecto. Cuando hablamos de organización, estamos involucrando también a las organizaciones campesinas que tienen su conocimiento, pero no está siendo bien direccionado o no han tenido el apoyo correspondiente. En este sentido, el proceso de gestión de conocimiento permite emplear de modo eficiente los recursos para que los saberes y las experiencias de las organizaciones agropecuarias campesinas garanticen la disponibilidad sostenida de alimentos en calidad, motivados por una adecuada retribución a su trabajo. Entidades como el BID, el Banco Mundial, la Unión Europea, fundaciones privadas, hemos visto que inclusive la fundación de Bill Gates está involucrada en temas de alimentación y siempre para poder dar un apoyo a estas instituciones que se comprometen con el desarrollo de la población, solicitan la presentación de proyectos con la finalidad de fomentar y aportar para estimular la creación de nuevos negocios e incrementar la participación y el monitoreo en el campo y en las diferentes actividades económicas que se tienen. Sin embargo, también se encuentra una gran falencia dentro de estas necesidades o estos requerimientos, y es que no existe la capacidad o la capacitación adecuada para poder conseguir que estos proyectos sean sostenibles. Es por ello que es muy importante involucrar el conocimiento, involucrar al campesino con este conocimiento, a fin de que ahí donde está esa necesidad se pueda gestionar con un proceso adecuado, aperturando precisamente y dando apertura al conocimiento. Desde siempre hemos sabido que la gestión del conocimiento facilita el desarrollo de los activos, en este caso del talento, de las capacidades, la calificación, las competencias, y que posee una organización a fin de que se pueda llevar a cabo una misión estratégica. Esto muestra el vínculo estrecho que tiene en este caso las estrategias organizacionales
con el conocimiento, sin la cual sería ilógico, ineficiente plantearse un proyecto para el crecimiento, para la oportunidad que tengan de innovar dentro del campo, ¿no? El conocimiento es la principal materia prima a través de la cual se puede generar respuestas, demandar cambios, mejorar o generar precisamente el cumplimiento y mejora de esas necesidades y que han sido históricas, ¿no? El conocimiento aporta la capacidad para actuar en base al uso de una determinada información, lo que hace que, que a través de la gestión de conocimiento se aporten mecanismos necesarios para compartir información, y este es útil para los individuos de manera que las decisiones que se tomen dentro de las organizaciones sean realmente oportunas y de importancia. Existen diferentes elementos que posiblemente contribuyen a la existencia de un ambiente que no permite pues tomar y crecer y avanzar en el campo, en el sector agrícola. Y es que se dificulta precisamente la toma de decisiones porque estas normalmente son empíricas y sin fundamento científico. Otro de los problemas que podemos también considerar es que no se cuenta con los mecanismos para registrar resultados históricos, no hay bases de datos y como sabemos las bases de datos son las que permiten tomar decisiones y generar estrategias a futuro. La distribución del trabajo se realiza únicamente sobre el criterio de los directivos y estos generalmente están dentro de simplemente su idiosincrasia o sus limitados conocimientos, lo que no permite ampliar la oportunidad para el resto de la comunidad y también se ve limitada a esos conocimientos, limitados también de los directivos. El seguimiento y el control del trabajo realizado es bajo y es necesaria siempre la contratación externa de asesorías. Sin embargo, se limitan mucho pues, por el costo que éstas tienen y cómo las determinan. Existen dificultades para conservar las experiencias de la producción debido a las condiciones y particularidades rurales. Y además, bueno, he tomado en cuenta una pequeña clasificación que han hecho algunos autores al conocimiento dentro del sector agropecuario, porque este conocimiento llega a ser individual, colectivo, operativo, proactivo, básico, claves, emergentes, y estos son los que por lo general se presentan dentro de este sector, de este sector, porque no lo llamemos todavía matriz productiva, sin embargo, que así es como se debería enfocar la importancia que tiene, sobre todo en países como los nuestros de Latinoamérica. La matriz productiva principal debería estar enfocada precisamente en el campo, luego de ver las limitaciones que tenemos debido a la poca importancia que se ha dado a este sector. Y es que este conocimiento que tienen es importante, ya que lo principal es, ellos son quienes generan y quienes tienen el conocimiento de cómo hacerlo, pero las limitaciones que tienen, las que le llevan precisamente a mantenerse en un nivel de pobreza, es la falta de, en cambio, aplicación técnica de ese conocimiento. Y no es el hecho de quitarles su espacio, implementar tecnología, sino el reto está en que aplicar y darles conocimiento conservando su ruralidad. Y este es un reto que nuestros países que se encuentran en vías de desarrollo deben, en el cual deben trabajar o debemos trabajar para asegurar precisamente una oportuna entrega de alimentos que simplemente en los meses en los que estuvimos confinados debido a la pandemia, nos dimos cuenta de la importancia que estos tenían, tanto para
el tener el acceso al alimento como para tener y mantenernos saludables. En conclusión, en base a estos 3 enfoques, ¿por qué considero importante precisamente la importancia del conocimiento en este campo? Es porque las intenciones de establecer una soberanía alimentaria en el Ecuador se ha quedado en simple demagogia. Encontramos mucha literatura, leyes y normativas que invocan precisamente la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, pero no se han implementado normas, no se han implementado estas normas, no han llegado a realmente a ser visibles, simplemente se han quedado en papel, ya que las estructuras de producción continúan siendo las mismas por años, han entregado alimentos de una manera irresponsable y que no ha sido equitativa, y son quienes, y es por ello que en este caso los productores, quienes tienen precisamente la necesidad y además tienen el acceso a entregarnos estos alimentos, reclaman un precio y un peso justo. Y es importante por ello fortalecer esa matriz productiva, ya que se han visto amenazados la población se ha visto amenazada, ya que se dedica, la población que se dedica a actividades de campo sobre todo, ya que cada vez es más vieja. Los jóvenes no ven al campo como su fuente de ingresos y ahí es donde vemos las consecuencias de la migración del campo a las ciudades más importantes, y vemos cómo estas se han sobrepoblado y los campos están quedando pues sin mano de obra, ¿no? También se considera importante la importancia creciente del conocimiento en el funcionamiento y desarrollo de los sistemas productivos, porque esto genera incremento en el valor, incorporando estructuras de costos y de precios. Incremento también el acortamiento del tiempo de la obsolencia de los productos, que desplaza la competitividad hacia la capacidad de la innovación, el incremento de las transacciones económicas sobre los ingresos tangibles. Considero que estas son importantes, las he puesto como en unas conclusiones relevantes. Y por último, es importante considerar que la soberanía alimentaria la debemos mantener presente, porque es el respetar la manera en que los productores campesinos nos entregan y generan sus productos, guiarlos a través de mecanismos de control sin impactar su condición de ruralidad, y trabajar en políticas públicas que garanticen un precio y un peso justo. Esto sería mi presentación por ahora. Muy bien, Cristina, excelente presentación. Yo tengo una pregunta que realmente me impactó. Lo que comentás hoy, que uno de los grandes problemas que estás enfocando es que hay generaciones, supongo que estás hablando de la generación X, ¿sí? Cuando te estás refiriendo que no entienden digamos, la tarea del campo, ¿sí? O su vida, ¿sí? En ese enfoque. La pregunta es, esa generación también tiene conciencia del planeta y demás, son, digamos, totalmente digitales. Si se les aseguraría a ellos un, digamos, estilo de vida y unas condiciones de vida
que puedan no ser igual que una ciudad, pero por lo menos todos los requerimientos que necesita un ser humano hoy para vivir, que no es agua y comida solamente. No debería haber un plan real de gobierno para poder desarrollar esas inquietudes. Esa es mi pregunta. Sí, precisamente es lo que me ha llamado la atención acerca de involucrarme en este tema. Yo pues vivo en una provincia que es eminentemente agrícola y veo y siento el desamparo que tiene la población aquí precisamente a la responsabilidad que debería tener el gobierno sobre este tema, porque como vemos es muy importante ya que se está viendo afectada nuestra seguridad alimentaria y como dices, las generaciones nuevas no se están involucrando en esto. Y entonces ahí es donde he visto que es necesario el involucramiento del Estado para generar una conciencia y una responsabilidad sobre las actividades de campo. ¿De qué manera? A través de la educación es como considero debería el Estado hacer su trabajo, sobre todo en zonas como esta, donde se debería impulsar el conocimiento y sobre todo impulsar la educación agropecuaria. Sí, yo estoy de acuerdo con vos que es tema de conocimiento y de difusión, pero si yo no tengo la garantía de que vos me das para poder migrar de alguna manera digamos, en condiciones que un ser humano del siglo XXI, que en estos momentos estamos entrando en una era digital, no vas a encontrar muchas personas que quieran ir. Y además, yo un poco hablo también por mi país, por Argentina. Hoy prácticamente un 50% de la población está viviendo del Estado en cuanto a planes sociales. Yo creo que si existe una visión de un gobierno que mire hacia futuro y que tenga muy claro la importancia de lo que vos estás planteando en este momento, es una necesidad básica. ¿Por qué? Porque obviamente no, digamos, la juventud no va a ir si no tiene los elementos o los recursos necesarios para poder vivir, no como en la ciudad, pero sí vivir con una expectativa diferente. ¿Sí? Por eso a veces digo, esto, lo que está faltando a veces en los estados es una visión con la mirada en el futuro, una visión de plan estratégico, porque esto no es un plan que, como vos planteaste, se resuelve de un día para el otro, ¿sí? Esto necesita todo un proceso. Y como los gobiernos miran a 4 años, ¿sí? Ahí es donde se producen estos grandes problemas. Tengo otra pregunta aquí que dice, ¿cómo se puede mejorar la transferencia de conocimiento entre los agricultores y los investigadores? Precisamente es una de las situaciones que me han llamado más la atención entre todo lo que he leído y he encontrado de información acerca de esto, y es que se lo ve de una manera tan externa, sin sentirlo, sin vivirlo, y la manera realmente es conviviendo con ellos, sintiendo la realidad que ellos viven. Por ejemplo, la falta de vías de acceso es uno de los grandes limitantes. Inclusive podemos decir que aquí en el Ecuador se han abierto grandes el tema de la vialidad, pero la realidad en el campo es otra. No pueden los niños movilizarse desde sus recintos con facilidad. Entonces, ahí vemos que ese es un limitante, ni siquiera para poder movilizarse los niños, peor aún los alimentos que tienen que ser transportados en vehículos más grandes. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Lo correcto es realmente involucrándose con ellos, conviviendo con ellos, partiendo desde ahí. Realmente sí soy agradecida, he tenido la oportunidad de tener espacios con ellos, he visto sus necesidades y por eso es que ahora
lo siento aún, pues me siento más comprometida con este tema, porque yo he hablado pues con ellos acerca de cómo mejorar sus ingresos, qué clase de inversiones están haciendo, cómo reducir costos. ¿Ya? Entonces, para ellos se les ha complicado, inclusive tienen acceso a recursos a través de fundaciones para que les entreguen equipos y industrializar su producción, pero no tienen la capacidad de desarrollar esos proyectos, que es lo que más me llamó la atención, porque les piden una cantidad de información. Y entonces, ¿de qué manera en realidad podemos colaborarles y ayudarles a cambiar? Es trabajando con ellos, involucrándonos con ellos, dándoles la importancia que ellos tienen, porque cuando me puse a averiguar más allá de la gestión del conocimiento y me enteré acerca de que está en riesgo nuestra salud alimentaria y que por ello inclusive pues inversionistas o personas que ven de otra manera el tema de generar recursos que están en campos totalmente diferentes, ahora se están involucrando en el tema del campo y de la generación de alimentos. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué Bill Gates le interesa tanto la adquisición de tierras y la producción de alimentos? Y nosotros que nuestras tierras aquí en Latinoamérica son tierras tan productivas, tenemos el conocimiento, tenemos el conocimiento tradicional, ¿ya? Y lo que hace falta para ellos es simplemente aportar ese conocimiento técnico para que salgan de su esquema de pobreza y se preocupen por brindarnos y entregarnos alimentos que sí aporten a nuestra nutrición, que sí aporten a nuestra sostenibilidad, inclusive como humanidad, y sobre todo con responsabilidad con el medio ambiente. Así que la manera es involucrándose con ellos y trabajando con ellos. Magnífico. Otra pregunta. Esta pregunta la está haciendo, si ya te digo, Daniel Rojas Mendoza. ¿Qué acciones se pueden tomar para pasar de los papeles a la realidad en la agricultura? Pues fortalecer la inversión, realmente sí, fortalecer la inversión en el campo, generar políticas y proponer, nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad, tenemos voz, es por ello que en varios países se han abierto pues estos espacios de participación ciudadana. Nosotros podemos proponer políticas que que impulsen precisamente el trabajo del campo, que se dé una adecuada inversión a la agricultura, mejorar y nosotros proponer también mejoras en la gestión del agua, porque es uno de los recursos más importantes para asegurar la inocuidad de los alimentos también. Es importante promover la diversificación de los cultivos, incentivar la investigación y la innovación en el campo. Creo que hay muchas cosas que se puede hacer y sobre todo las más importantes es apoyar a los pequeños agricultores, brindarles el apoyo de recursos a estos pequeños agricultores que desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos. Esto puede incluir inclusive el acceso a tierra, semillas de calidad, la capacitación técnica, el acompañamiento técnico precisamente, el que se dé acceso a mercados. Promover el comercio justo y equitativo, fomentar ese comercio justo y equitativo, asegurando que que los agricultores reciban un precio justo a sus productos. Considero que esas son las maneras de poder promover pues esto, ¿no? Magnífico. Y de alguna manera la última, pues ya nos vamos a quedar sin tiempo. La reformulo, la hizo Kaylin Alemán Rodríguez, la reformulo en positivo. ¿Existen bases sólidas y equipos especializados como en el extranjero, digamos, en países de acá de Latinoamérica para poder cumplir todo esto que estás planteando vos, Cristina? Existen,
Y precisamente las instituciones, la normativa, por eso es que a mí me iba al tema de la normativa, porque la normativa de nuestros países, y estuve investigando que es muy similar en los países de Latinoamérica a la que tenemos aquí en el Ecuador, precisamente existe normativa y con ella las instituciones públicas tienen las competencias para cumplir con esto. En el caso del Ecuador, el Ministerio de Agricultura tiene las competencias, tiene los técnicos. Lo que hace falta en todos los campos y en todas las áreas definitivamente es un adecuado control y seguimiento a los proyectos. De esa manera, si es que con responsabilidad se trabaja en el control y seguimiento a los proyectos, se podría llegar a apoyar y aportar precisamente al campesino con proyectos enmarcados en la gestión del conocimiento, porque lo que necesitamos es cambiar a esta generación que se está yendo, inclusive en la generación que está entre los 40 a 60 años, que son los que actualmente están en el campo, esta generación sí es posible cambiarla a través de la gestión del conocimiento y generar evolución en ellos. Porque cuando se le da el acompañamiento, y existen los técnicos para esto, porque existen las políticas y existen las competencias por estas instituciones, cuando existe este acompañamiento, se puede conseguir garantizar que en el futuro vayan a trabajar de esta manera. Y el momento en que ellos vean que el campo es rentable, que el campo les da las oportunidades, vamos a reducir y disminuir, es muy posible reducir y disminuir esa migración que actualmente existe a las ciudades más grandes. Maravilloso. Bueno, bien, un poco para ir ya cerrando, por favor, bueno, yo saco la imagen y voy a compartir para poder darles a ustedes lo que se viene en el primer ciclo de conferencias internacionales WIC 2023. Vamos a tener al magíster David Alexandre Calderón Arregui con un tema que es la validación de una escala de estilo de liderazgo en la institución de educación superior militar, implicaciones para la investigación y la práctica. Es el jueves 8 de junio, siempre la hora es 18 horas de México, 19 horas de Colombia, Ecuador. Vamos a tener también al magíster Kevin Marlow Jiménez Villavicencio, con un tema que es la internacionalización de las universidades, caso UNL, la Universidad Nacional de Loja, el miércoles 14 de junio del 2023, de nuevo a la misma hora, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador. Y por último, la magíster Ángela María Rubiano Bello, que vimos el video cuando comenzamos esta presentación, realmente es una persona con una gran visión. La mentalidad de crecimiento, clave para la innovación educativa, jueves 29 de junio 2023 y en el mismo horario. Así que ahora me resta solamente decir que todos aquellos que participaron en este evento van a tener el certificado de participación dentro de estos 5 días hábiles y reafirmo o subrayo que va a estar nominado con el nombre y apellido con que ustedes se han registrado en este webinario Zoom. En caso que haya problema con el nombre y apellido cuando reciben el certificado, comunicarse de nuevo con la licenciada Jimena Molina, la coordinadora de Red Alumni Futuro AI Global, el teléfono y prácticamente su dirección de mail. Así que bien, llegando al final y agradeciéndote, Cristina, tu participación, realmente me encantó y todo el apoyo de repente desde la universidad para el desarrollo de los proyectos que vos quieras implementar, ¿sí? Por lo menos para poder trabajar, pensar y digamos, y apoyar en todo lo que es el éxito de nuestros alumnos. Quiero recomendarles a todos que cuando cierre este webinario se va a abrir una encuesta de satisfacción. Por favor, les agradezco encarecidamente que la puedan llenar. Nos interesa mucho su opinión. No nos interesa que nos digan que somos hermosos, lindos, bellos, sino que nos indiquen lo que podemos mejorar y lo que no les gustó. Para nosotros es muy importante para poder crecer.
Así que termino este webinario Zoom, como me gusta terminarlo siempre, y dándole una frase que es que lo importante es que sean felices en su vida. Así que muy buenas noches Cristina, un placer haberte conocido, y muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan prácticamente todas las semanas en estos primer ciclo de conferencias internacionales WIC 2023. Muy buenas noches a todos. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Al Gracias, Jorge. contrario. Bien.